En este vídeo vamos a aprender a trabajar con grupos. Una vez que hemos aprendido todas las operaciones sencillas que se pueden realizar con objetos como líneas, rectángulos, círculos, arcos y cómo operar con ellos usando las herramientas de edición en 3D, es el momento de avanzar en los contenidos del curso. Veremos primero en este vídeo cómo trabajar con grupos y en el siguiente vídeo veremos cómo trabajar con los componentes, que es un nivel superior al concepto de grupo. Lo primero que hay que tener clara es la diferencia entre lo que es un grupo y lo que no es un grupo. Es decir, los elementos simples de SketchUp son líneas, son caras, son arcos y son círculos. También los polígonos como particularización de los círculos. Y los elementos complejos serían los grupos y los componentes. Por ejemplo, en estos tres elementos que ya tenemos en pantalla, representarían la cimentación de un estribo de un puente y las dos pilas, las dos piezas que forman parte de una de las torres. Si seleccionamos lo que sería la cimentación, vemos que con un único clic se selecciona toda la cimentación, con lo cual significa que ese elemento es un grupo. Si hacemos lo mismo con este pilar, vemos que exactamente lo mismo. Si lo hacemos con el otro, vemos que ya no sucede eso. Es decir, este clic nos ha permitido seleccionar una de las caras que forman parte del pilar. Podríamos seleccionar una arista de forma independiente, otra cara. Podríamos con la tecla mayúsculas pulsada y mantenida ir seleccionando varias cosas, pero en definitiva lo que estamos haciendo es seleccionar elementos sencillos de SketchUp en lugar de seleccionar elementos ya agrupados. Entonces, esa es justamente la diferencia entre un elemento agrupado y una serie de elementos simples, como son líneas y caras, que todavía no están agrupadas. Es muy conveniente trabajar siempre con grupos. Cuando realizamos un modelo de cierta complejidad, se trata de ir dibujando las piezas del mismo. Dibujaremos una pieza, la agrupamos, dibujaremos la siguiente pieza, la agrupamos. Siempre va a ser la misma filosofía: dibujar piezas y agruparlas, porque luego es mucho más sencillo poder realizar operaciones individuales con ellas sin que se produzca la circunstancia de que, por ejemplo, al desplazar un objeto, parte de otros objetos quieran acompañar a ese desplazamiento y se produzcan deformaciones que no deseamos. Bien, ¿cómo crear un grupo? Pues evidentemente este ya está creado y este ya está creado. Vamos a crear un grupo a partir de los componentes que forman parte de este pilar. Vamos a seleccionarlos. En este caso lo más interesante sería hacer una selección de izquierda a derecha. De esta manera he seleccionado todos los objetos sencillos, las líneas y caras que forman parte de ese pilar. Nos ponemos encima de él, botón derecho del ratón y vamos a elegir la opción agrupar. Tenemos agrupar. Posteriormente veremos cómo crear componente. Ahora de momento vamos a darle a agrupar. Bien, le hemos dado y de esa manera vemos cómo ahora ya tenemos que el segundo pilar también es un grupo. Podríamos, por ejemplo, en este momento, ver cómo se puede explotar un grupo. Pues es tan sencillo como acercarnos al grupo, seleccionarlo, botón derecho y le vamos a dar a explotar. Se ha producido la explosión de manera que el objeto, los elementos sencillos del objeto han recobrado su independencia inicial. Es decir, ahora podemos trabajar por separado con las caras, podemos trabajar con las aristas por separado, con todo por separado. Volvemos a agrupar, para ello seleccionamos y hacemos de nuevo la opción agrupar. Bien, podríamos coger varios grupos, en este caso tenemos tres grupos, y formar un único grupo formado por ellos tres. Podríamos seleccionar este con la tecla Shift apretada, selección y selección, y ahora con los tres seleccionados, botón derecho, y le damos a crear grupo. De esta manera tenemos un grupo que contiene a tres grupos individuales dentro de él. Es decir, puede haber una jerarquía de grupos. Para realizar operaciones simples a los grupos es como realizarlas a los elementos tipo línea o tipo cara. Por ejemplo, para mover sería la herramienta mover.
lo desplazamos de un sitio a otro. Podríamos hacer una copia con la tecla control, por ejemplo, de esta manera. Podríamos rotar, podríamos dar escalas y en general cualquiera de las opciones que hemos visto. Podríamos aplicar, por ejemplo, color. Vamos a elegir un color azul y vemos que lo que sucede es que el color se aplica a todos los componentes que forman parte del grupo y muchas veces no es lo que deseamos. Bien, ¿cómo podemos modificar interiormente el grupo? Supongamos que ahora lo que deseamos es modificar la posición de uno de los pilares o, por ejemplo, deseamos modificar las dimensiones de los pilares o las dimensiones de la zapata. Si intentamos hacer con la herramienta de extrusión, vemos que aparece el signo de prohibido, lo cual nos está dando a entender que no podemos realizar la extrusión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducirnos dentro del grupo. Para ello, hacemos doble clic. Bien hecho. Ahí está, doble clic. Y de esta manera ya podríamos, por ejemplo, mover este pilar o, en este caso, vamos a hacer una copia de manera que el conjunto esté formado por 3 pilares aproximadamente equidistantes. Es decir, hemos modificado el grupo haciendo una edición interna. ¿Qué pasaría si quisiésemos modificar la geometría de la zapata? Pues tendremos que entrar en el grupo principal, doble clic. Después, para modificar la zapata, todavía no podemos porque sigue siendo un grupo dentro del grupo general, con lo cual tenemos que volver a hacer doble clic dentro de la zapata, de manera que hemos hecho un segundo nivel de edición in situ, estamos ahora dentro de la zapata y ya podríamos coger la herramienta Push-Pull y podríamos darle volumen, el que nos pareciese más interesante para las dimensiones de la zapata. De esta manera estamos haciendo aproximadamente una zapata mucho más grande y una vez que hemos terminado podríamos pinchar fuera con la herramienta selección y ya tendríamos la modificación hecha del grupo. El grupo continúa manteniendo su jerarquía. Bien, si queremos pintar los pilares de un color diferente, habrá que entrar dentro del grupo principal, doble clic, vamos a seleccionar el color azul y, por ejemplo, podríamos hacer que estos dos pilares fuesen azules y este fuese de color rosa. Si queremos pintar de un color determinado la cara superior de la zapata, tendríamos que entrar dentro de la zapata con un doble clic y de esta manera podemos buscar un color, por ejemplo el verde, y podríamos hacer que la cara superior de la zapata tuviese ese color independiente. Pinchamos fuera. De esta manera hemos visto cómo hacer ediciones in situ dentro de los grupos. Bien, lo último que vamos a comentar en este vídeo es, entre comillas, la ayuda, porque a veces es un incordio más que una ayuda, que nos proporciona o intenta proporcionar SketchUp para rotar un grupo de una forma rápida. Por ejemplo, supongamos que este conjunto lo queremos rotar. La forma habitual sería selección, irnos a la herramienta rotar. Después ya tendríamos que elegir el plano de referencia que nos interesa para realizar la rotación, elegir el punto, el vértice de la rotación, la dirección inicial y la dirección final. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer esto y queremos volcar por algún motivo 90 grados en sentido antihorario la estructura que teníamos. Bien, pues el programa nos intenta ayudar con una pequeña excepción, un pequeño bonus que aplica a la herramienta mover. Entonces, activamos el grupo, lo seleccionamos, vamos a la herramienta mover y cuando nos acercamos a cualquiera de las caras que forman parte del envoltorio externo del grupo, vemos que aparecen 4 puntitos rojos y si nos ponemos encima de ellos, automáticamente aparece un transportador que es precisamente del color definido por el plano correspondiente para esa rotación. Simplemente en este caso pincharíamos y de forma rápida podríamos, por ejemplo, introducir 90 grados y de esa manera hubiéramos conseguido la rotación que deseábamos.
Aquí sucede lo mismo. Podríamos hacer una rotación de 90 grados y de esta manera hemos realizado también una rotación. Es poco habitual realmente utilizar esta ayuda para la rotación y muchas veces cuando los grupos son pequeños es una molestia más que otra cosa, pues lo que pretendemos realmente es mover el grupo sin más utilizando la herramienta mover y sin querer pinchamos en los puntitos rojos y se nos produce una rotación que no es lo que queremos. Entonces hay que tener un poco de precaución y cuando queramos hacer un desplazamiento o una copia de un grupo, pues hay que pinchar en un punto que no sea ninguno de los 4 puntitos que nos permiten esta ayuda a la rotación. Bien, una vez comentado este pequeño aspecto, esta pequeña particularidad que tiene el comportamiento de grupos cuando intentamos moverlo, con esto terminamos el vídeo y el siguiente ya lo dedicaremos a los componentes.